y prevalecerás, ¿no? El que lo estaba buscando para matar, el que era su enemigo, en un momento le tira una bendición, que ahora vamos a hablar sobre la bendición, pero esta palabra le dice y prevalecerás, ¿no? Que dije, qué bueno, ¿no? Que el rey, que lo estaba buscando con el ejército, con gente para matarlo por todo el territorio, de repente le dice estas palabras, ¿no? Le dice que era bendito, que iba a hacer cosas grandes, ¿no? Y que prevalecerá. Y prevalecer es sobresalir de todo lo que está alrededor, hacer algo más que lo común, ¿no? Algo distinto. Es como que, no sé, si fuera acá, por ejemplo, están todos con remera blanca y uno que está con remera negra y si ese tiene algo distinto, ¿no? Entonces que sobresale de todo el común denominador, ¿no? Y eso es lo que le dijo a él, prevalecerás, ¿no? Aún toda la oposición que uno pueda tener, porque nosotros tenemos también problemas, ¿no? Para decir, no, yo no puedo prevalecer, yo no puedo sobresalir, yo no puedo hacer más porque mis fuerzas nos dan, mis recursos nos dan y tengo estas situaciones. No puedo, yo siempre igual. Yo no voy a resaltar, yo no voy a salir, yo no voy a poder ser bendecido, ¿no? Pero él le dijo que iba a prevalecer, ¿no? Que iba a hacer algo distinto. Entonces a veces dice, yo no voy a prevalecer porque estoy cansado, porque estoy frustrado, porque todo me sale mal, porque no hay respuesta, ¿no? Y yo digo, no, pero todos tenemos promesa de Dios. Entonces todos tenemos que prevalecer, ¿no? Todos tenemos que sobresalir, ¿sí? Entonces, muchos tenemos promesas, pero a veces no tenemos resistencia, que eso es el tema, no es resistir, ¿no? Es continuar, es seguir a pesar de, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que tener resistencia, ¿sí? Porque no importa cómo empieces. Algunos empiezan y como una carrera, ¿no? O sea, están último, pero puede llegar a estar en el resultado entre los primeros. Entonces no importa cómo empieza, sino cómo uno termina, ¿no? Entonces uno puede decir, no, él emprendió esto, emprendió el otro, pero ¿cómo terminó? Entonces siempre lo importante es que decías no rendirte, levantarte cuando te caigas, continuar a pesar de cualquier situación, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Entonces, me gustó, ¿no? Porque en esta palabra sí hay una bendición tremenda, ¿no? Con David, ¿no? Lo primero que vemos es que le dice, bendito eres tú, ¿sí? Le dice al rey. Entonces, esta primera palabra, ¿no? Es algo que nosotros también tenemos que recordar, porque todos nosotros también somos hijos de Dios. Y somos bendecidos también, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de que somos bendecidos. Entonces parece que nos tienen que recordar que en nosotros también está la bendición de Dios. Y ahí se lo recordó el rey, ¿no? Le dijo, bendito eres tú, ¿no? Y me sorprendió porque era el enemigo que veía la bendición de Dios sobre su vida, ¿sí? Y no porque solamente lo haya perdonado David al rey, porque lo perdonó, porque le dijo que él era un elegido de Dios y que él no iba a vengarse o no iba a hacer algo malo, aunque él lo estaba persiguiendo para matar, ¿no? Él le devolvió la lanza y le dijo, esto es prueba de que yo estuve al lado tuyo y podía haber tomado tu vida y te la devuelvo, porque eso es lo que pasó, ¿no? Estaban todos durmiendo y David fue a donde estaba el rey con otro y lo podía haber matado, no lo mató, sino que tomó la lanza y se fue y volvió. Y cuando estaba a distancia le dijo que ocurrió todo esto, ¿no? Que le mostró que él tenía la vida de él en sus manos y no tomó venganza, ni quiso matarlo, ¿no? Entonces él le dice, bendito eres tú, ¿no? Nosotros somos personas de bendición y no de maldición. Y eso es importante porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Lo que nosotros proclamamos. Nosotros a veces hablamos mal y estamos maldiciendo, porque hablar mal es maldecir, ¿no? Decir a una persona que no va a poder, que las cosas le van a ir mal, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Maldice en vez de bendecir. Entonces uno tiene que bendecir. Y a veces no es decir cosas sueltas para que le agrade a la persona, ¿no? Sino decirle que con Dios todo se puede. No le estamos mintiendo, porque con Dios todo lo podemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que lanzar palabra de Dios en bendición, ¿sí? Entonces,
Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que recordar, ¿sí?, que somos personas bendecidas. Y en esa bendición nosotros podemos caminar. En esa bendición tenemos que creer, ¿sí? Y después me gustó, no porque le dice sin duda, después que le dice bendito eres tú, le dice sin duda, y después está el otro, no emprenderás grandes cosas. Y saben que muchos tenemos obstáculos, ¿no?, en nuestra vida, y el mayor obstáculo, ¿no?, muchas veces somos nosotros mismos, ¿sí? Hay una canción de Rescate que dice, ¿no?, que el propio mal está en nosotros, en nuestra carne, y no afuera, porque el primer obstáculo somos nosotros. Y la duda es un obstáculo en nuestra vida para que nosotros podamos triunfar, desarrollarnos, emprender, seguir, porque dudamos de las capacidades que Dios pone en nuestras vidas. Amén. Dice que Dios nos hizo semejante a Él, ¿sí? Que Él nos dio dones, nos da cualidades, nos da muchas cosas, y si no las tenemos, dice que nosotros se las tenemos que pedir, y Él da, y en abundancia. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que la duda es un obstáculo para nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que hacer no dudar, porque dudar de nuestra vida y lo que Dios creó y que lo que Dios puso en nuestra vida es dudar de Dios. Cuando nosotros dudamos de nuestras capacidades en Dios o las dones o lo que Dios puso en nuestra vida, estamos dudando de Dios, de lo que Dios puede hacer con nosotros. Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Fíjense, tomó a Moisés, ¿no? Y él decía, yo soy tartamudo, yo no sé qué hablar. Y a él no le importaba eso. Él sabía que no sabía hablar, pero sabía que iba a ser un libertador, que iba a ser alguien que le iba a dar la libertad a millones, ¿no? Que iba a ser conducido de la mano de Dios, pero era Dios en su vida. Entonces nosotros no tenemos que dudar de lo que Dios puede hacer con nuestra vida. A veces nosotros decimos que no podemos o no creemos o no nos animamos porque dudamos. Entonces la duda tiene que irse de nuestra vida. Por eso le dijo, sin duda, le dijo el rey, sin duda harás grandes cosas, ¿no? Y era una persona que estaba huyendo de para que lo maten, ¿no? Tenía temor, se estaba escondiendo de un lugar a otro en cuevas, ¿no? De repente le dijo, sin duda harás grandes cosas, ¿no? Y yo sé que Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas y lo tenemos que creer, no tenemos que dudar. ¿Y saben qué? Dios lo va a hacer, pero nosotros tenemos que emprender, nosotros tenemos que empezar a dar el primer paso, creer, si yo lo voy a lograr, yo lo voy a poder y Dios me va a ayudar. Amén. Le decía a Moisés, si no vas conmigo, yo no iré. Él sabía que si iba a hablar con el rey o iba a ir a Egipto, tenía que ir con Dios, porque si iba solo, podían matarlo. Por el solo hecho de presentarse ante el príncipe de Egipto, lo podían matar. Pero decía, si vos no vas conmigo, yo no voy. Sabía que si iba con Dios, iba a volver con vida e iba a triunfar, ¿no? Entonces, en todo lo que emprendamos, Dios tiene que estar en el asunto. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir en el asunto. Fíjense, a Josué también le decía lo mismo, ¿sí? Le decía, te va a ir bien en todos los días de tu vida, pero nunca te alejes ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay vida y vida en abundancia. En la palabra de Dios hay poder. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, abre caminos, ¿sí? Donde no lo hay. Es así. Creemos en la palabra de Dios y hay cosas que nosotros no la vamos a poder hacer, pero Dios sí. Amén. Entonces nosotros somos benditos, no dudamos y emprendemos en la palabra de Dios. Y es muy diferente de esa forma. Y el emprender es, empiezo a accionar mi fe, lo que creo, lo que va a suceder, ¿no? Entonces, por eso Dios quiere prosperarnos en nuestro futuro. Siempre Dios quiere que nuestro futuro sea mejor que el ahora. Dice que nosotros veremos cosas aún más grandes que no vimos. Dice, pero ¿qué puede ser eso? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que sea así, que sea siempre mejor este día, el día del mañana que el día de hoy. Siempre, que vaya siendo mejor, ¿no? Pero a veces nosotros no lo creemos. Nosotros pensamos que no lo vamos a poder alcanzar.
que no vamos a poder prosperar, que no vamos a poder desarrollarnos. Pero nosotros tenemos que creernos que con Cristo lo podemos todo, que eso lo vamos a poder hacer. Pero tenemos que accionarnos. Por eso él le decía, sí, lograrás, ¿sí?, cosas grandes. Le estaba hablando del futuro, de lo que iba a venir, ¿no? Entonces, si nosotros creemos, si nosotros no dudamos, si emprendemos y accionamos, Dios va a hacer en nosotros. Pero nosotros tenemos que accionar, nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que movilizarnos. Eso es lo que Dios quiere. Y a veces no tienen que ser grandes cosas. Dice, si aún en lo pequeño me sos fiel, en lo mucho te pondré. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que empezar, bueno, de a poquito, pero tenemos que empezar. Tenemos que movernos, no quedarnos. Porque si nos quedamos, no sucede nada. Pero si nos movemos en fe por lo que viene, empieza a haber algo distinto. Empieza a suceder algo distinto. Y yo pienso que cuando más nos movemos en fe en las cosas que son imposibles, más Dios hace. Porque ahí vemos lo sobrenatural en nuestra vida, ¿no? Las cosas que nosotros no podríamos lograrla, Dios sí lo puede lograr. Entonces decimos, ¿cómo lograste hacer eso? ¿Cómo lograste llegar a eso? Porque Dios estaba conmigo. Porque Dios lo pudo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que Dios es el que está con nosotros, ¿sí? Hace poquito me habló un pastor, ¿no? Quería que yo le dé una charla como de emprendimiento, ¿no? Como de cosas económicas también y todo eso, ¿no? Porque él conoce mi testimonio. Y yo le digo, todo lo que hice y todo lo que logré es por gracia de Dios. Y gracia de Dios es, yo no lo merecía, pero Dios lo quiso así y me lo dio igual, ¿no? No por mí, sino porque Dios quiso. Porque la gracia es eso, es que nos da algo que nosotros no merecemos, pero Dios lo quiere dar igual. Dios te quiere bendecir igual. ¿Y a dónde Dios te premia? En que vos tenés fe que Él lo va a hacer. Y después le das la gloria a Él, ¿no? Y eso es como una rueda. Yo le doy gracias a Él y sigo teniendo fe y Dios me sigue bendiciendo y sigo trabajando para la obra y Dios sigue haciendo. Es Dios, no soy yo, ¿no? Entonces yo le decía al pastor, Dios me dio todo y todo lo que pude hacer fue en Dios. Y te digo que todo fue sobrenatural, no fue algo lógico, fue algo sobrenatural, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que las cosas pequeñas están en nuestra vida y son las que comienzan, pero Dios quiere que nosotros tengamos grandes cosas en nuestras vidas. Miren que acá lo dice, grandes cosas vamos a lograr. Y la palabra que siempre tenemos, si tenemos fe como un pequeño grano de mostaza, ¿no? Vamos a hacer cosas grandes, moverás ese monte, verás que hace cosas grandes, pero tenemos que empezar con lo pequeño. Es como un músculo, ¿no? Cuando uno, no sé si alguno fue a un gimnasio, yo fui a un gimnasio, no sé si alguno fue a un gimnasio, pero yo fui y el primer día hice mucho ejercicio y quise levantar más de lo que pensaba que podía levantar. Me dijo, levantá la barra, y digo, no, levantá la barra, no es que pesa 12 kilos, me dice. Yo le puse 5 kilos de calado, porque digo, me van a ver y levantando una barra como queda medio ridículo, ¿no? Pero bueno, así tenés que pesar. Y levanté 5 kilos, no me costó, lo hice. La tercera vez me temblaban un poquito los brazos, pero después, bueno, seguí haciendo todo, y hice mucho, como 2 horas. Después, al otro día me levanté y me dolía hasta el dedo chiquito del pie. No sé si le sucedió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos tratar de hacer algo grande de repente, porque por ahí nos va a costar mucho, ¿sí? Por ahí va a doler mucho, ¿sí? Porque a mayor, ¿sí?, responsabilidad, mayor demanda. Entonces nosotros tenemos que empezar con lo poco para ir creciendo. Es como un músculo, lo vamos a ir ejercitando en la fe y vamos a ver la gloria de Dios día a día. Y la primera, sí, es una gloria, pero la mayor va a ser la postrera. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Entonces, es importante, ¿no? No quedarnos con cosas pequeñas, ir a lo grande. Y es gradual. Y Dios quiere cosas grandes para nosotros, pero muchas veces también está lo otro, que nosotros nos conformamos con lo poco. No, si a mí yo me acuerdo que hablé con un amigo una vez, me dijo, yo cuando sea grande, no me decía, estábamos trabajando, ¿no? Yo teníamos 16 años. Yo decía, o sea, grande, pensaba, no sé qué edad. Dice, cuando sea más grande, ¿no? Quiero tener un auto.
Y él me dijo, ¿vos qué querés tener? Y yo le digo, no sé, una camioneta, algo grande, no sé, ¿viste eso grande? Y vos, no, yo con un fitito me conformo, me dice. Porque teníamos un vecino que tenía un fitito y siempre lo empujábamos y andábamos en el fitito. Entonces me decía, yo quiero un fitito, decía. Encima era naranja, ¿no? Entonces, yo quiero un fitito, dice. Bueno, ¿y saben qué logró tener? Un fitito. Y después no se compró nada más. El fitito después se le fundió el motor y se quedó ahí. Pero él se conformó con eso, ¿no? Con el fitito. Pero Dios, ¿qué tiene? Cosas grandes. Entonces nosotros no tenemos que conformarnos con lo poco, porque Dios quiere darnos aún mucho más. Amén. Entonces eso también tenemos que saber que tenemos que ir creciendo en lo espiritual y en lo terrenal, ¿sí? Así como en el cielo, en la tierra tiene que ser. Amén. Entonces, eso es algo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Dios quiere que nosotros crezcamos, así como en espíritu, como en verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir prevalecer? Es sobresalir, desafiarnos a algo más grande que tiene Dios para nuestras vidas. Y yo sé que muchas veces nosotros no queremos ser desafiados, queremos estar tranquilos, queremos estar en calma, pero Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. Nosotros tenemos que emprender y tener la fe de que eso va a suceder y tener un escudo de fe en nuestra vida de que va a venir algo grande. Amén. Aunque no tengamos la capacidad, que no tengamos los recursos, aunque no sepamos cómo, pero sabemos que tenemos a Dios. Y si Dios está en mí y Dios está conmigo, lo voy a poder hacer. Amén. Quería leer también Santiago 1:25. Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Tenemos que decir, yo escucho la palabra, la creo y la pongo en práctica. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica la palabra, empezamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Amén. Y uno dice, no, pero ¿yo cómo voy a sobresalir? ¿Yo cómo voy a poder triunfar? En Dios. Aunque no entendamos, tenemos que obedecer y creer que Dios lo va a hacer. Creer y obedecer. Amén. No es motivación, no es algo emocional, sino es fe. Y a veces la fe es pararse, aunque uno vea que no va a poder tener salida, aunque vea que viene el enemigo, que parece que te va a destruir, yo me quedo plantado en la fe, en la obediencia, y Dios va a dar una salida. Dios va a dar un camino. Dios va a dar una oportunidad. Amén. Entonces, eso lo tenemos que creer. Entonces, fíjense que David, ¿sí? Uno diría, estaría perdido, porque lo estaba buscando todo un reino. Lo estaban buscando miles de soldados para matarlo. Y Dios le dio la salida. Dios le dio la sabiduría para poder ser bendecido, ¿no? ¿Pero por qué? Porque prevaleció entre todos. Fíjense que el amigo o el compañero que estaba con él dijo, mátalo, toma tu oportunidad y así serás rey, le dijo. Dijo, yo no voy a matar a un elegido de Dios, ¿no? Hizo algo distinto, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros podemos tener oportunidades para poder tomar ventaja o poder, no sé, ser beneficiado de alguna forma, de alguna manera fácil, pero no es la correcta. Entonces tenemos que tomar siempre la correcta. Amén. Muchos conocen, ¿no?, a Nick Vujicic, el hombre que nació sin piernas y sin manos, ¿no? Sin brazos, sin extremidades directamente, ¿no? Y él, bueno, como muchas veces comenté, se quiso suicidar, ¿no? Porque no entendía el propósito de su vida, por qué nació así, ¿no? Pero después de tener un encuentro con Dios, él entendió que tenía un propósito, que era algo que Dios iba a hacer con su vida. Y hoy todos sabemos, ¿no?, lo que ha hecho y lo que está haciendo, ¿no? Y cómo bendice a muchos. Entonces, nosotros no tenemos que decir, pero yo no tengo oportunidad porque tengo esto, tengo lo otro, porque no tengo aquello, porque no se me presenta, ¿no? Sino saber que nosotros somos benditos por Dios.
Si Dios nos hizo porque somos de bendición y para bendecir, ¿no? Entonces muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, fíjense, este hombre que hoy predica a millones de personas, ¿sí? Que tiene familia, que tiene hijos, que tiene un ministerio, que tiene empresas, no tenía oportunidad. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo podía Dios usarlo? Hoy es un instrumento de Dios, ¿no? Hoy Dios lo está usando grandemente. Entonces no tenemos que limitarnos por lo que somos o lo que tenemos en nuestra vida, ¿no? Sino por lo que Dios nos da, que es más grande, ¿sí? Entonces si creemos que Dios puede hacer algo, Dios lo puede hacer. Pero tenemos que creerlo, tenemos que tener fe. Amén. Entonces, no es solamente lo exterior, sino también lo interior, ¿sí? Fíjense que dice que después David, empezó su camino. Dice, después David empezó su camino. Cuando leímos, dice que después lo bendijo, ¿no? Que le dijo de hacer cosas grandes. Le dijo, después de ahí, David se fue y empezó su camino, ¿no? Y muchas veces nosotros es como que no tenemos un camino. Parece que estamos perdidos. Parece que nuestra vida no tiene sentido, no sabemos qué horizonte, para dónde ir. Pero cuando nosotros empezamos a meter a Dios en el asunto y empezamos a prevalecer, empezamos a creer en Dios, empezamos a emprender, empezamos a tener acción, empezamos a caminar en Dios. Y cuando Dios camina con nosotros y vamos en el camino de Dios, el propósito de Dios empieza a verse en tu vida. Amén. Él había sido, sí, profetizado de que iba a ser rey y estaba huyendo, que lo quería matar el propio rey. Y diría, pero lo que me profetizó Dios, la promesa que me dio Dios, es al revés. Me quiere matar el rey en vez de coronarme, ¿no? Después de eso, Dios, que empezó a caminar, lo levanta como rey. Miren qué importante, ¿no? Es hacer el bien, siempre, ¿no? Porque muchas veces quiere hacer lo fácil y no el bien. Entonces nosotros siempre tenemos que hacer bien. Dice, si depende de nosotros, hacer el bien a todos. Y significa a todos. A veces decimos, no, a mi hermano yo no lo perdono. A mi papá, a mi mamá, eso no lo perdono. A mi vecino, menos, ¿no? Y a aquel con el que tuve problema, tampoco. Pero nosotros tenemos que saber perdonar. Tenemos que saber ser personas de bien, de bendición. Somos benditos para bendecir, no para maldecir. Todo lo malo que está en nosotros tenemos que pedirle a Dios que lo saque fuera y que ponga más de Él, que es amor. Amén. Entonces, qué bueno que nosotros tenemos que entender que estamos marcados por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener un camino de bendición, para hacer algo con propósito de parte de Dios. Y nosotros a veces no nos damos cuenta, pero es algo divino de Dios para nuestras vidas. Yo cuando empecé, sí, a ir a la iglesia y el pastor me dijo que vaya a predicar y yo no tenía ni 2 meses de iglesia, yo dije, ¿qué pasó acá? Yo decía, me voy, o tenía 2 cosas, me voy, no voy nunca más a la iglesia, o bueno, voy y predico cualquier cosa y hago ridículo. Entonces fui, prediqué, pero el Espíritu Santo habló, no fui yo, ¿no? Y eso marcó el bien, ¿no? Tomar una decisión, no huir ante la dificultad, sino enfrentarla, y Dios es el que hace, no somos nosotros. Entonces, cualquier batalla, cualquier situación, cualquier circunstancia que estés pasando, deja que Dios actúe. Que Dios te haga más que vencedor. Dios va a ganar la batalla, no sos vos, sino es Dios. Cualquier dificultad, sea una enfermedad, sea algo económico, sea algo familiar, sea algún problema, Dios te puede sacar victorioso. ¿Cuántos lo creen? Nosotros queremos prosperar, nosotros queremos prevalecer, pero tenemos que hacer para poder lograr eso, ¿no? Quería leer también, sí, Daniel 5:14. Daniel 5:14 dice, donde prevalecer es que estarás listo
para progresar y prosperar conforme a tu obediencia a ese Dios que te dice: yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer Señor en el reino. Amén. Esto me gustó mucho, ¿no? No sé cuántos conocen la historia de Daniel, pero Daniel es el que se metió en la fosa de los leones y no lo comieron. ¿Se acuerdan, no? Daniel también es el que oraba, aunque le dijeron que no ore, ¿sí? Y bueno, en esta ocasión, aquí Daniel, ¿sí? Lo llaman para poder, ¿sí?, interpretar una escritura que apareció en una pared. Para que entiendan, ¿no? El rey Belsasar dice que estaba, ¿no?, haciendo una fiesta para sus 1000 príncipes, para todas sus mujeres, para un montón de gente, una re fiesta, donde tomaban vino, estaban toda la noche y días, y de repente, cuando estaban ahí, empieza a aparecer una escritura con una mano, y el rey lo ve en una pared donde estaban ellos, y el rey le agarró escalofrío, porque lo vio, y tuvo temor, y no sabía qué hacer. Entonces llamó a todos los sabios, a todos los entendidos, a todas las personas, ¿no?, para que le interpreten lo que dice ahí, porque no entendían. Y nadie lo pudo explicar, ni nadie lo pudo interpretar. Entonces uno que estaba ahí le dice: hay un hombre que tiene el Espíritu Santo, como dice acá, que tiene el Dios del Santo, el Dios del Santísimo, le decían ellos, que era el Espíritu Santo, ¿no?, que él puede interpretar. Dice: cuando estuvo tu padre, no sé si algunos se acuerdan de Nabucodonosor, que se creía más que Dios, y Dios lo llevó, ¿no?, y lo trató como si fuera un animal, y cuando lo reconoció a Dios, volvió a su reinado, ¿no? Fue algo sobrenatural también. Y en eso estuvo Daniel también. Entonces, uno que vio todas esas cosas que vio con Daniel, le dijo: hay uno que te puede interpretar esa palabra, que tiene al Dios Santísimo. Entonces lo llamaron, y esto es lo que le dijeron, ¿sí? Esto es lo que le dijo el rey. Dijo que si interpretaba le iba a dar vestiduras de púrpura, que era lo mejor, ¿no? La mejor vestimenta, ¿sí? Y le iba a llenar de oro también el cuello, ¿no? Iba a ser el tercero en el reino. Estaba el rey, no sé, el que le seguía, y él. O sea que iba a tener también mucho poder, ¿no? Entonces eso le dijo. ¿Y saben qué pasó en todo esto, no? Daniel le habló. Daniel vino. Después leanlo todo el capítulo, está muy bueno, ¿no? Vino Daniel, le habló al rey y le dijo que él no quería nada de lo que le ofrecía. No quería los vestidos de púrpura, no quería el oro, no quería nada, y que él iba a interpretar lo que decía ahí, que él ya sabía de parte de Dios lo que decía, ¿no? Pero que él estaba haciendo mal. Dice: te olvidaste del Dios de tu padre, te olvidaste lo que hizo Dios. Y no solo eso, dice: hiciste fiesta, y en la fiesta adoraste dioses paganos, hiciste cosas que no eran de Dios, y no te arrepentiste, y no le pediste perdón a Dios. Y por eso dice: vendrá el enemigo y te destruirá. Eso le dijo. ¿Y qué pasó? Cumplió el rey, le dio, ¿sí? Porque lo vamos a leer, como dice en la última parte, ¿no?, para que entiendan lo que decía ahí, porque estaba escrito, ¿no?, en su lengua. Y decía, esto decía en la palabra, en la pared, ¿no? Dice, entonces, esto está en Daniel 5, pero en el versículo 24, ¿sí? Dice, entonces, Daniel 5, 24, dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto Mené. Esto es lo que está hablando Daniel, ¿no? Contó Dios tu reino, significaba Mené, y le has puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez dice: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, ¿sí?
ya le dijo lo que iba a pasar. ¿Y qué pasó? Esa misma noche cayó el rey Darío, los persas, y lo mató al rey. Murió. O sea que la palabra que estaba ahí se cumplió ese mismo día. Es impresionante, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo Daniel no se animó a decirle al rey algo que por ahí no le convenía? Porque imagínense, le dice, te van a venir y te van a matar. Y el rey se podía haber enojado y lo podía haber matado a él también, ¿no? Porque tenía el poder. Pero Daniel obedeció. Dijo, si Dios dijo que dijo eso, yo no voy a decir otra cosa, porque él podía haber dicho mientras lo leyó, mientras Dios le dio la palabra que lo tenía y ya sabía lo que era, podía haber dicho otra cosa. No, te va a ir bien. Y le hubiera dado el oro y le hubiera dado la púrpura igual. Y le hubieran venido y lo hubieran matado. Pero él eligió decirle la verdad, ¿no? Y se cumplió la palabra, pero bueno, el rey murió porque fue falto, porque quebró las cosas de Dios. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que a veces la bendición es decir de parte de Dios lo que ocurre, ¿no? Lo que tiene que ser. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Si Dios nos llama a prevalecer, a sobresalir entre los demás, nosotros tenemos que sobresalir. Nosotros tenemos que buscar sobresalir con Dios. No somos nosotros, es Dios con nosotros, ¿no? Que Dios vea que nosotros estamos obedeciendo y tenemos fe en Él, que creemos en Él. No en nosotros, en Él. Cuando nosotros creemos en Él, como Moisés, que creyó en Él y le dijo, levanta tu vara, levantó la vara y el mar se abrió y caminaron por lo seco. No diría, es ilógico, no puede suceder eso. Pero si nosotros creemos en Dios, Dios nos bendice. Aunque no entendamos, tenemos que obedecer, porque en la obediencia hay bendición. Amén. Y yo quería hablar sobre 3 cosas más para ir terminando, ¿no? Sobre cosas que tenemos que entender o fundamentos o condiciones que tenemos que tener para que nosotros prevalezcamos aún más. La primera condición es que Dios nos dice, yo pues he oído de ti, ¿no? Fíjense que a Daniel le dice, yo he oído de ti que eres un hombre santo, que Dios te habla, que Dios ha hecho contigo esto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que influenciar, ser influentes mejor, ¿no? A nuestro entorno, ¿no? Que la gente sepa que somos hijos de Dios, que podemos orar por ellos, para que nos digan, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes pedir oración por mí en la iglesia? Si la gente que está alrededor tuyo no sabe de vos, no sabe que vos sos un hijo de Dios, entonces no se está cumpliendo esta condición, que no oyen de nosotros, que no oyen de Dios, de nuestro Dios. Porque si nosotros no le hablamos de Dios en algún momento, quiere decir que nosotros no estamos creyendo en lo que Dios puede hacer con esas personas. Amén. Entonces nosotros tenemos que influenciar, ser influentes, mejor, ¿sí? Como dice, escuché de Daniel, escuché de vos, ¿sí? Que hiciste el otro. No escucharon cosas negativas de Daniel, no escucharon que Daniel dijo que oró, aunque no quisieron orar, Daniel sí, no se arrodilló en imágenes, Daniel igual hizo todo lo tiraron a la fosa, aunque dijo, no, yo no voy a resignarme a Dios. Tuvo un montón de pruebas Daniel, siempre salió triunfante y prevaleció. ¿Por qué? Porque obedeció y creyó ante todo. Entonces, hablaban de Daniel y todo lo que decían era verdad, ¿sí? Y todo lo que pasó en Daniel era verdad. Entonces, eso habla de uno y habla del Dios que tiene uno, que lo hace progresar, que lo hace prosperar. Y prosperar no es prosperar económicamente, sino que todo lo que emprendo me sale bien. Con mi familia, con mis hijos, con lo que estudio, con lo que hago, me sale bien. No todo pasa por la parte económica. Yo creo que no es lo más importante, ¿no? Y muchos nos damos cuenta cuando estamos en una cama de un hospital o que estamos con alguien en un hospital, que eso pasó a tercer, cuarto, quinto, ¿sí?, lugar. Entonces, eso es una de las primeras cosas que tiene que pasar en nuestra vida, o la condición que se tiene que ver. Que digan, yo he oído de tu Dios, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes orar
Podés pedir oración, me compartís, ¿no? La segunda, que puedes dar interpretaciones. Y dice, no, pero yo como voy a interpretar que lo que está escrito o lo que un sueño o algo. A veces no hace falta que sea así como hablamos hoy, ¿no? Es de lo pequeño a lo grande. Uno tiene que estar interpretando primeramente, ¿no?, lo que Dios quiere para su vida, lo que es correcto y que no. Uno tiene que interpretar. ¿Esto es correcto? Yo tengo que interpretar. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Yo tomo esa interpretación y la hago interpretando cuál es lo correcto. Yo ya estoy interpretando en mi vida qué es seguir el camino, qué es ser de bendición. Entonces lo tomo y lo empiezo a cumplir. Y eso va a ser así, va a ir creciendo, hasta que un día venga alguien y te diga, yo tuve un sueño. A mí me vienen con cada sueño que yo no lo he entendido. Pero bueno, siempre hay alguien que lo entiende porque por ahí está más crecido espiritualmente o Dios sí pone en ellos dones para eso, ¿no? Entonces, pero uno ya va interpretando mejor y va entendiendo de parte de Dios porque la palabra te revela, la palabra te muestra y el orar y el estar en comunión con Dios, Dios te habla, Dios te dice. Dice, pero ¿cómo Dios te habla? ¿Te va hablando? Sí, Dios te va hablando, Dios te va hablando. No puede decir, no, pero ¿cómo te habla? ¿Escuchá la voz? Diego, ¿no? A veces no es así. Uno va sintiendo su corazón y a veces yo le digo una palabra a alguien y dice, pero ¿por qué elegiste esa palabra? Yo ni lo conozco, pero Dios me puso en mi corazón decirle esa palabra y no vino de un pensamiento loco, vino de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te habla, ¿no? Entonces, eso tiene que pasar en nosotros. Nosotros vamos a poder, sí, interpretar en nuestra vida y en el del otro también, ¿no? Para que sea bendecido, para que tenga una mejor vida, ¿no? Entonces, lo tercero también es poder resolver dificultades como lo resolvió él, ¿no? Que yo creo que lo primero es orar, porque Daniel tenía una vida de oración, ¿no? Una vida de comunión con Dios, ¿sí? Entonces, además de hablar, ¿sí?, hay que orar. Resolver las cosas en Dios y con Dios. Amén. Entonces, lo que parece imposible, Dios lo va a hacer posible. Dios lo va a hacer imposible. Es decir, yo no voy a poder resolver este problema, ¿no? Yo no voy a poder resolver aquello ni aquello. Pero yo creo que Dios me va a ayudar. Dios lo va a hacer, ¿sí? A mí se me presentaron muchos problemas y uno diría, imposible resolverlo, ¿no? Imposible. Pero Dios lo hace. Una vez, mire, se me rompió, no sé dónde era, casi de Rosario, no sé qué auto tenía, se me rompió la correa y le puse un cinto. Porque alguien me dijo una vez que se le podía poner un cinto. Yo no lo creía. Dije, bueno, lo vamos a intentar. Y le puse un cinto. Anduvo poquito, ¿no? Pero anduvo. Entonces dice uno, eso es imposible. Pero bueno, uno lo cree, lo aplica, esto es algo mínimo, ¿no? Y resulta. Entonces cuando uno cree en Dios y empieza a emprender cosas y empieza a dar pasos y dice, no, pero esto es difícil que lo pueda lograr. Pero en Dios no hay nada imposible. Amén. No hay nada imposible. Yo, mi anhelo, y cuando era chico decía, yo quiero, mira esto es lo que yo había pensado, ¿no? A los 35 años no trabajar más, era re vago, ¿no? No trabajar más, decía, pero no era ese el pensamiento, ¿no? Sino decía, no quiero depender de alguien, no quiero trabajar para alguien, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Y decía, no, pero es imposible. Empecé a trabajar de muy chico, a los 14 años, y me encontraba a los 30 y pico y ya seguía trabajando cada vez más. Y de repente me quedé sin trabajo. O sea que a los 35 años me quedé no trabajé más para nadie y empecé a tener mi propia empresa. ¿Por qué? Porque creí que Dios lo iba a hacer. Entonces, cuando nosotros creemos, aunque parezca imposible, Dios puede abrir puertas. Dios lo puede hacer. Dios bendice. No somos nosotros, es Dios. Pero nosotros tenemos que creer y movernos hacia la bendición. Y Dios lo hace. El otro día leía mi perfil y le decía CEO. Y yo decía, pero CEO de no tal empresa, ¿no? Y a veces hablo con gente, ¿no? Y me invita a reuniones porque ya sabe que soy empresario. Y yo, en mí nunca estuvo que iba a tener la capacidad, que iba a poder hablar a la gente, iba a instruir a la gente, iba a enseñar a la gente, no estaba en mí. Pero Dios quiso que así sea.
para ser instrumento para bendecir a otras familias. Entonces a veces nosotros pensamos que no vamos a poder, pero Dios sí puede. Amén. Dios lo puede hacer. Entonces, esto sería como la tercera condición. Resolver dificultades en Dios. Es hablar con Dios, orar a Dios, y Dios te va a dar la salida. Y ahí vamos a probar la fe y vamos a prevalecer ante la prueba en Dios. Amén. Entonces, eso es lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Miren, el otro día leía la historia de J.K. Rowling. No sé si alguien la conoce. Sí. ¿Quién es? Es la que escribió casi toda la saga esta del Señor de los Anillos. ¿No? No sé si ahora la sacan, ¿no? La película, ¿no? Ya la veo. Y dice, de Harry Potter, bueno, todo eso escribió, ¿no? Entonces, dice que ella era muy pobre, ¿sí? Que era muy pobre. Dice que ella cuando recibió, ¿sí?, eso en su mente para poder escribirlo y lo empezó a escribir, dice que era una madre soltera y no tenía recursos. Entonces dice que empezó a ir a las editoriales para que le ayuden a sacar ese libro. Y le decían que no. No fue a una, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro. Fue a 2 editoriales y todas la rechazaban. Estuvo muchísimo tiempo recorriendo editoriales y explicando lo que ella había escrito. Y nadie lo quiso comprar, nadie la quiso apoyar, nadie la quiso ayudar. Pero ella siguió insistiendo hasta que pudo lograrlo. Y hoy en día es uno de los libros, y son de las historias más vistas en los streaming también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que a veces el rechazo no es nuestro destino, es algo momentáneo. Nosotros lo tenemos que superar con Dios. Amén. Nosotros no tenemos que quedarnos con el rechazo. La palabra dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desampararé ni te dejaré. Es Dios el que nos va a acompañar. Entonces tenemos que prevalecer ante los rechazos, ante que no tengamos oportunidades. Tenemos que continuar y tenemos que seguir porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Y a veces va a tocarnos que no tenemos ganas, no tenemos fuerzas, pero tenemos que seguir, tenemos que tener determinación y continuar por obediencia a Dios. Porque tenemos que prevalecer, tenemos que resaltar, tenemos que lograrlo. Dios quiere lograr grandes cosas para tu vida. Así como le dijo el rey David, vas a lograr grandes cosas. No tengo duda. Dios no tiene duda de nosotros. Nosotros dudamos de nosotros. Dios quiere hacer algo grande para nosotros. Y a veces prevalecer duele. A veces prevalecer cuesta. Pero es algo incómodo, algo que no te gusta, pero tenés que seguir porque vos querés progresar. Vos querés prosperar. Vos querés que las cosas te salgan bien. No solamente por vos, sino para bendecir a todo tu entorno. Pero donde vos sos bendecido, todo tu entorno es bendecido. No sé si sabían eso, ¿no? Cuando uno es bendecido, es como la luz. Acá ilumina todo. Es luz para todos. Porque otro ve la bendición. La familia ve la bendición. No hablamos de lo económico. No sé si a alguno le dijeron, vos sos distinta ahora. Vos hablás distinta. Transmitís algo diferente. Y es Dios en nosotros. Estamos bendiciendo. Estamos transformando. Estamos prevaleciendo en Dios. Dios quiere hacer algo grande. Dios no quiere que abandones. Dios no quiere que dejes el anhelo, el sueño que puso en tu corazón. Yo no sé a cada uno lo que Dios le habló, pero Dios quiere hacer algo grande. Lo que Dios te promete, Dios no miente. Dios lo cumple. Pero está en nosotros en tomar la bendición, en creer, en seguir para adelante, ¿no? Entonces Dios dice, no te rindas. Aunque tengas un proceso, aunque tengas un tiempo, tenés que continuar. Fíjense, David fue nombrado o fue profetizado rey y no fue al mes, ni al año, ni a los 2 años, ni a los 5 años, sino pasaron muchos años para que sea rey, ¿no? Pero él creyó de que eso se iba a cumplir en su vida. Entonces tenemos que creer que Dios lo va a hacer para nosotros y para nuestra familia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Nos ponemos de pie, así oramos.